Shalom Akim. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección, si el Espíritu lo permite, vamos a aprender sobre el tema de tradiciones de hombres. Las tradiciones de los hombres de las que Yahawashi nos advirtió. Y aquí en Marcos capítulo 7, Yahawashi habla de este tema. Y este tema es importante porque en las iglesias seculares, en las religiones, hay más obediencia a tradiciones de los hombres que obediencia a la palabra de Dios. Por mayoría es obediencia a tradiciones de los hombres. De la misma manera que los latinos celebran la Navidad, de la misma manera que gastan miles de dólares en quinceañeras para sus hijas, de la misma manera que llevan a sus bebés a ser, entre comillas, bautizados por la Iglesia Católica. So hay muchas tradiciones que la gente se inventa. Igual tienen el Día de los Muertos, donde le llevan comida y trago y velas a sus muertos, ¿verdad? Entonces los latinos, ustedes que son el pueblo de Dios, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ustedes tienen muchas tradiciones inútiles. Tradiciones que no solamente son vanas, pero son en contra del Dios que dices que adoras. So hay que empezar aquí con lo que dijo Yahawashi en Marcos 7:1. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Yahawashi. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos. En griego han lavado con el puño. So, aquí dice como exigen sus tradiciones antiguas. Esta tradición que tenían estos fariseos, estos judíos, de no comer sin antes derramado agua sobre el hueco de sus manos, no lo hacían tanto por la limpieza, lo hacían como un ritual. Era un símbolo lavarse sus manos, porque ellos pensaban que con su esfuerzo humano iban a lograr ser suficientes santos, supuestamente para agradar a su Dios. Pero como las Escrituras nos enseñan y Yahawashi nos enseña, esta exagerada forma de adorar al Señor con estos rituales no era para el Señor. Era para ellos mismos, para sentirse importantes, para que la gente, cuando los vea haciendo estas cosas, la gente piense, ellos son santos, ellos son importantes, al ver esta exagerada manera e insincera manera de adorar al Señor. Right? So, verso 2 dice, notaron que algunos de los discípulos de Yahawashi no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Similarmente, los doctores tienen un ritual. Ahora, ahí tiene más sentido de lavarse sus manos porque tienen que estar limpios. En un cuarto donde van a
hacer cosas médicas, donde the sanitation, la limpieza es requerida. Pero ellos también lo hacen en forma de ritual. Yo he visto en hospitales que estos doctores más o menos nomás pasan sus manos por el agua sin realmente hacer diligencia de limpiársela bien. Nomás es un ritual. Continuando aquí dice, verso 4, tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado. Otra tradición, la tradición del católico de entrar a la iglesia y antes de entrar meter su mano en ese contenedor de agua bendita. Y se untan esa agua en sus frentes, en sus manos, hacen su oración. Eso es un ritual, es una tradición. Pero ¿significa algo en realidad? No, porque no hay agua bendita. La verdadera agua bendita es espiritual. Es el agua que nos trae la palabra, porque esta palabra nos refresca, esta palabra nos da vida y nos bendice. Entonces el agua bendita no es una agua sucia en una iglesia católica. El agua bendita es la palabra del Señor. Entonces esa tradición también es inútil. Continuando aquí dice, eso es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Ahora, verso 5, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Ahora quiero visitar este artículo que el hermano Karab de nuestro campo en español compartió con nosotros y en verdad cuando vi este artículo que compartió, eso es lo que inspiró la lección. Nos compartió este pedazo aquí, este verso 5, pero voy a leer desde el principio. Dice, los escribas judíos y Tawara Karab por compartir esto. Los escribas judíos usaron las siguientes reglas y procedimientos mientras creaban copias de la Torá y finalmente de otros libros de la Biblia hebrea. Tenían un ritual para hacer copias de la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los libros de la ley y de los profetas. Entonces, no hay nada malo con tomar en serio esa tarea de copiar la Torá. No hay nada malo con venerar esa obra, tomarla en serio, darle su respeto, porque es importante. Y vamos a leer de ciertas cosas que son buenas, pero son exageradas también al mismo tiempo. Gente puede malinterpretar lo que verdaderamente importa. Empezamos con línea 1. Solo podían usar pieles de animales limpias. Esto es bueno, tanto para escribir como para encuadernar manuscritos. Se aseguraban de que la piel del animal no tenía mancha, que era limpia la piel del animal, porque querían hacerlo lo más santo posible, lo más limpio posible. Y eso es bueno. Deberíamos tratar a la palabra del Señor con mucho respeto. Pero no tanto respeto al punto de ni leer tu Biblia porque no quieres que se doble una página. Porque no quieres ensuciar la Biblia. Entonces ahora no es un libro. Ahora es una decoración, es un adorno. Y ahí es cuando tú te conviertes en un falso creyente, en un falso seguidor del Señor, porque
Estás poniendo prioridad en el simbolismo de mantener tu Biblia limpia y crispy, pero lo que deberías hacer es levantar esa Biblia y leerla. Marcarla donde tienes que marcarla. Estudiar. Usar ese libro para lo que fue hecho, para estudiar, para escudriñar, para leer profecía, para educarte. Verso 2 dice, cada columna de escritura podría tener no menos de 48 y no más de 60 líneas. La tinta debe ser negra y de una receta especial. Ahora, eso es bonito, pero no es necesario. No era necesario una tinta especial. Si no tenías esa tinta especial, ¿acaso no ibas a hacer una copia? De la misma manera, hermanos, enseñamos con Biblias físicas y enseñamos de nuestro teléfono. No es necesario tener el libro físico, pero es bueno. Y en verdad, cuando estás estudiando de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, lo que yo recomiendo humildemente es primeramente estudiar con un libro físico, porque formas una conexión con ese libro. Aprendes te aprendes ciertas posiciones de ese libro. Sabes que el evangelio va a estar hacia el fin. Sabes que los salmos están como en medio. Sabes que la ley de Deuteronomio Levítico está en el principio. Con un libro físico aprendes a navegar la Biblia. Pero el punto siendo que libro físico o libro digital todavía es la palabra del Señor. No hay por qué juzgar ese hermano no tiene una Biblia física o no hay por qué juzgar ese hermano que sí tiene su Biblia física. Con que se haga la obra. Continuamos, verso 4. Deben decir cada palabra en voz alta mientras escribían. Right? Exagerado. Verso 5. Deben limpiar la pluma y lavarse todo el cuerpo antes de escribir el santísimo nombre de Dios, Yahweh, cada vez que lo escribían. Además, antes de escribir el santísimo nombre de Dios, se lavaban las manos 7 veces. Súper exagerado. Completamente innecesario. Pero el balance de esto es, debemos tomar muy en serio el nombre del Señor. Debemos respetarlo. Y queremos estar limpios cuando mencionamos el nombre del Señor. Pero, desafortunadamente, la realidad es que no somos limpios todo el tiempo. Me atrevo a decir que nunca somos limpios. Me atrevo a decir que ni merecemos mencionar el nombre del Señor. Pero por misericordia del Señor, Él conociendo que somos pecadores, Él conociendo que somos humanos con errores, Él ha tenido misericordia y nos ha permitido aprender su nombre a pesar de nuestra suciedad, a pesar de nuestra debilidad o a pesar de que no merecemos el nombre. Alright? So, aquí ellos se pasaban, No tienes que lavarte las manos 7 veces antes de escribir el nombre del Señor. No tienes que ni lavarte todo el cuerpo como lo hacían. Y quizá algunos lo hacían con buena intención, pero esto no es necesario en adorar al Señor. Porque tú puedes hacer todos estos rituales, tú puedes hacer toda esta tradición y en tus intenciones, en tus palabras, en tus obras, en tus pensamientos, puedes blasfemar el nombre de Yahweh. Puedes faltarle respeto al nombre del Señor con tu comportamiento, afuera de escribir su nombre en un papel, afuera de una lección, afuera del campo.
ese siendo el punto, verso 6 dice, debe haber una revisión en un plazo de 30 días y si hasta 3 páginas requerían correcciones, todo el manuscrito tenía que ser rehecho. So, eso es el punto aquí. Pero estos escribas y fariseos se pasaban, hacían demasiado. They were doing too much. So, regresamos a Marcos 7 y 6. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Yahushua contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Puedes hablar mucho del Señor y hablar mucho de su ley y hablar mucho de cuánto lo amas y cuánto lo respetas y cuánto lo temes, pero si tu corazón es insincero, eso no cuenta con el Señor. Entonces vamos viendo que al Señor no le agrada una persona, a ver si es la palabra correcta, pero una persona fanfarrona. Una persona falsa, de dos caras. Una persona que al exterior parece ser un buen cristiano, que al exterior parece ser un super duper hebreo israelita, pero por dentro hay insinceridad. So el Señor juzga el corazón del hombre, no el exterior. Entonces nuestra prioridad debería ser adorar al Señor en espíritu y en verdad, empezando con nuestro interior, empezando con nuestro espíritu. De nada sirve ponernos ropas bonitas. De nada sirve hacer todo a una ceremonia alrededor de servir al Señor, cuando nuestro corazón es lo que tiene que cambiar. Cuando lo que tienes que estar limpiando es tu espíritu y tus intenciones. So, dice aquí, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y hermanos, cuando leemos esto no es necesariamente para apuntarle el dedo a alguien más y decir, ya ven, ellos son una farsa, ellos son hipócritas. El primero que tú debes evaluar es a ti mismo. ¿Esto me aplica a mí? ¿Mi adoración es una farsa? Esto es una conversación que tú debes tener entre tú y el Señor. Y tú debes evaluarte a ti mismo antes de apuntarle el dedo a otra gente. En verdad estas lecciones no son ni para la otra gente. No son para la gente que adora falsamente. Esto es para ustedes sinceros y sinceras. Esto es para nosotros. Verso 8. Pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Como mencionamos en el principio del video, hay muchas tradiciones. El bautizo de ese niño, el día de los 3 Reyes Magos, ese pesebre que hacen para el niño Jesús, ¿verdad? Todas estas tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, nada que ver con el contexto de la Biblia. Claro, puedes abrir la Biblia y escoger un verso y hacer tu fantasía de ese verso, como pudieras hacer con cualquier libro. Pero cuando en verdad te importa estudiar la Biblia y te importa saber cuál era el contexto, te importa saber cuál era la historia, para que tú no hagas algo incorrecto, para que tú estés al pie de la letra y no inventándote una tradición, Así evitamos hacer cosas que al Señor no le agradan. ¿Ok? Como la adoración de ídolos, de imágenes.
Y el Señor hasta mencionó tener flecos y borlas y bordes azules en tu vestuario de una forma exagerada. Él dice que estos fariseos hacían grandes borlas, grandes flecos, exageraban sus trajes, para enseñarle a la gente que ellos eran súper justos, Eso no importa el exterior, hermanos y hermanas, importa el interior. Cuando limpias el interior, el exterior sigue, No estoy diciendo que descuides tu apariencia, no estoy diciendo que te mires mal, estoy diciendo que empiezas con el interior. Y naturalmente cuando limpies tu espíritu, el cuerpo va a seguir. Continuando, verso 9, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y me gusta esta palabra, esquivan, porque significa que ustedes hacen todo posible para evitar. Dice esquivar, realizar un movimiento para evitar un golpe o para salvar un obstáculo, eludir un asunto o problema o rehuir en encuentro, to avoid. Nuestra gente esquiva hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. No, pero esto es lo que siempre hemos hecho. Esto es lo que me enseñó mi abuela. Estaba mal tu abuela. Está mal tu madre. Está mal tu padre. Están completamente incorrectos. Alright. Entonces pon en prioridad lo que la palabra del Señor dice, no lo que tus vecinos hacen. Verso 10. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Verso 14. Luego Yahushua llamó a la multitud para que se acercaran y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Yahushua entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con esa parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Ahora, eso no es parte del verso. Cuando ven en la Reina Valera, verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora Yahushua no está diciendo que puedes comer de todo. Acuérdense que hay leyes de dieta.
Y acuérdense que Yahawashi dijo que Él no vino para abrogar la ley. Él no vino para hacerla nula. ¿Ok? Pero ese es un tema para otra lección. El tema de esta lección siendo que comer sin primero haber lavado tus manos en una ceremonia judía, eso no te contamina. Lo que nos contamina es nuestras malas intenciones, nuestros malos pensamientos. Lo que nos contamina es nuestra hipocresía. Ok, so ahora vamos a agarrar este precepto en Colosenses 2:8. Let me see. Ok. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Algo que se escucha bonito. Filosofías huecas, filosofías que a nivel de superficie se escuchan sabias, pero en verdad no tienen sustancia. Como esa filosofía de la ceremonia de lavarte tus manos 7 veces, right? Eso se escucha bonito, pero es vana. Dice, lavarte las manos 7 veces no va a lavar tu espíritu. Dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Yahawashi HaMashiach. So, estas tradiciones vienen del pensamiento humano y vienen de demonios. ¿Ok? Y hay muchas tradiciones vanas. No todas se me vienen a la mente aquí, pero la gente le besa los pies al Papa, le besan el anillo, se le arrodillan al Papa. Gente se le arrodilla a fotos de sus muertos. Gente se persina. Hay muchas cosas. Incluso los cristianos vistiendo a sus mujeres en esas faldas largas y cubriendo su cabeza. De nada sirve que esa mujer se vista con falda y se cubra la cabeza, pero anda ahí obedeciéndole a su pastor antes que a su esposo. Hay desorden ahí. So, aparentan ser mujeres santas y buenas cristianas, obedientes a Dios. Aparentan ser buenos hombres cristianos con su corbatita y su trajecito. Right? Pero por dentro tienen malas intenciones. No hay respeto en su casa. La mujer manda en la casa. Los hijos no obedecen. Right? So hay que no caer en el error de adorar al Señor hipócritamente. No hay que ser como estos escribas y fariseos que solo les importaba cumplir con tradiciones de hombres en vez de en verdad investigar lo que Dios quiere que hagamos. Alright. So con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Yahweh Bahashem Yahawashi Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.